podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Cuéntame de Economía? Bienvenidos a un episodio más de este podcast en donde vamos a platicar de un tema que nos interesa mucho, sobre todo porque llega directamente al bolsillo. ¿Habrá o no habrá recesión? ¿Tenemos un menor crecimiento económico? Eso ya es definitivo. ¿Tiene Hacienda razón en esperar pues un PIB más alto o no? Todo esto vamos a platicar con dos de los mejores especialistas aquí en Expansión. Mario Alberto Verduzco, el jefe de información y de la redacción aquí en Expansión, y también con Pati Tapia, nuestra reportera de economía. Beto, si quieres, empiezo contigo. Hace pues prácticamente una semana se presentó este documento de precriterios generales de política económica, que para volverlo sencillo no es otra cosa más que la guía que va a seguir el gobierno de México para planear el presupuesto de 2026. Exactamente, es como un esbozo del proyecto económico del próximo año, pero el centro de la atención era qué tan sostenible iban a ser las previsiones económicas, no solo las de 2026, sino las de este mismo 2025, que se habían quedado muy optimistas. Traían un panorama, por ejemplo, del crecimiento económico de un intervalo de entre 2 y 3%, que nadie ahorita está previendo que eso vaya a ocurrir. Y las corrigió a la baja, pero tampoco hizo, digamos, un ajuste sustancioso. Ahora está previendo un crecimiento entre 1.5 y 2.3. Estamos hablando de que un escenario central sería 1.9%. Pero este 1.9% como, digamos, central, choca contra las expectativas de algunas otras instituciones u organizaciones. Por ejemplo, el Banco de México, su expectativa más optimista es de 0.6%. La misma OCDE trae un escenario de contracción de menos 1.3%. El Fondo Monetario Internacional trae todavía un crecimiento de 1.4%, pero lo suele revisar. Próximamente estará revisándolo ahora que comiencen las reuniones de primavera. Moody's trae una contracción de menos 0.2%. Es decir, en términos generales, las nuevas revisiones que hace Hacienda me parece que siguen quedándose optimistas fuera de la realidad. Que eso fue, Pati, Beto, uno de los principales críticas que hicieron los especialistas económicos, ni siquiera el día después. El mero día que se presentaron los precriterios, todos pusieron o levantaron la ceja y dijeron: ¿en qué Disneylandia sigue viviendo la Secretaría de Hacienda? Antes estábamos en 2.6%, ahorita con este crecimiento entre 1.5 y 2.3%. 1.5, que es su piso, entre comillas, es el escenario más positivo de muchas instituciones, Pati. Sí, incluso ahí las calificadoras, que también es un punto que causa ahorita un poco de preocupación de cómo van a actuar también después de estos precriterios, porque hay unas que hasta lo colocan en 0%, ¿no? O sea, no crecer. No crecer. Ni frío ni calor. Exacto, y como decía Beto, la OCDE hasta en terreno negativo, menos 1.3, que bueno, ahí ya después el director general de la OCDE aquí en México pues se dio a la tarea de decir, sí, es un escenario pues previendo que vaya a haber un impacto muy fuerte por los aranceles, pero si no, pues igual ahí un 0%. Digo, tampoco es algo optimista, pero sí dice que ya no estaría como en terreno negativo, pero hasta ahorita lo que estamos viendo y lo que platicamos aquí también dependemos mucho de lo que está sucediendo y vaya a suceder con la economía de Estados Unidos. Nada más déjame ponerte un dato curioso. Venga, para cerrar este tema de las proyecciones. De 2008 a 2024, la Secretaría de Hacienda erró 13 veces en sus pronósticos. Ahí nomás lo pongo porque parece que se va a sumar uno más. ¿Y el economista en jefe de Hacienda todavía tiene chamba? El economista en jefe, pues yo creo que habrá que esperar al cierre de año, ¿no? Pues sí. A ver, ¿y por qué les traemos estas predicciones o por qué hablamos tanto de estos pronósticos por parte de la Secretaría de Hacienda? Porque
con esa predicción, con esa proyección es con el que se está armando el presupuesto económico del siguiente año y también parte de las expectativas para el resto de 2025. Si está sobreestimado, quiere decir que la Secretaría de Hacienda va a pensar que va a tener más ingresos, que habrá un mayor dinamismo en la economía, los cálculos inflacionarios también se van a modificar, las expectativas de inflación, aunque esas son más de Banco de México, pero Hacienda se está yendo con un escenario que lo más seguro no es el que va a ocurrir y por lo tanto probablemente va a crecer la deuda, probablemente va a tener que haber reducciones importantes en el gasto público. Ya tuvimos un recorte de 220 mil millones de pesos en lo que va de 2025. Ahora imagínense la tijera que viene para 2026 si conforme avance el año se materializa lo que ya muchos pensamos, me incluyo, que vamos a caer en una recesión, Beto. Mira, yo ahí soy un poco renuente, quiero pensar todavía en positivo. Trabaja en Hacienda este hombre. Piensa como en Hacienda. Piensa como en Hacienda, a pesar de que ya nos dijo que erró quién sabe cuántas veces. Sí. Sí, a ver, es cierto que vamos a atravesar un año complicado, okay, pero creo que no vamos a atravesarlo todavía en terreno negativo. Yo creo que lo más probable es que sí estemos teniendo un crecimiento marginal de 0 punto y algo. O incluso nulo, pero creo que no caeremos en terreno negativo. Tengo algunas razones para sostener esto y una es, creo que el panorama no se le descompone tanto a México por lo que ocurrió, y ya lo estaremos analizando también, okay, con el tema de los anuncios de los aranceles. El consumo de alguna manera en México, aunque sí se ha ido desacelerando, siento que todavía tiene ciertas fortalezas. Y algunos otros datos como la recepción de remesas, el empleo un poquito con sus asegúnes, creo que pueden sostener el tema de si entra o no en recesión. Tengo la certeza de decir que Beto tropezará por 14ª vez con la misma piedra, porque un día después de que se anunció o se presentaron los precriterios de política económica, sucedió el Día de la Liberación en Estados Unidos, y después el 3 de abril fue el Día de la Venganza de todos los países ahora contra Estados Unidos. Es verdad, Pati, México respecto de lo que se esperaba el raspón es mucho más chico, pero sí hay un golpe. Definitivamente, porque nos quedamos con nuestros aranceles de 25%. Hemos explicado que este 25% aplica desde el 4 de marzo y sigue corriendo para los productos que no cumplan con las reglas de origen del TEMEC, que ahí hay una, digamos, discordancia entre los datos que maneja Estados Unidos, porque Estados Unidos nos dice que estos productos de México que sí cumplen con el TEMEC es alrededor del 50% de lo que México le manda. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que es un 80%, que nada más nos falta un 20% que ahí van a estar trabajando para que las industrias, sobre todo la automotriz, pues esté en condiciones de cumplir con ese porcentaje que se requiere de las reglas de origen. Efectivamente, el ambiente después de este anuncio de aranceles recíprocos para México sí fue de optimismo, porque sí se esperaba que nos tocara nuestra parte. Sí. Digo, ya vimos que a Argentina y a El Salvador, que han sido, digamos... ser lambiscón no paga con Trump, ya vimos, eso es la realidad. Exacto. Entonces sí, o sea, el ambiente es de optimismo, tenemos nuestro golpe, pero nos fue menos peor de lo que esperábamos. Ahora, si bien nosotros no tenemos los mismos aranceles que va a recibir, por ejemplo, la Unión Europea, o China, o Sri Lanka, o Lesoto, países que, por cierto, hemos ido descubriendo cada vez más y más acerca de ellos. Las islas estas que son... Las Islas Heard y McDonald. Exactamente. Que no tienen habitante, ni un solo habitante, solo pingüinos y focas. Malditos pingüinos que han abusado de este déficit comercial a su favor respecto de Estados Unidos. Pero, a ver, aquí, voy a con toda seriedad, lo que estamos observando es un cambio radical en la política económica a nivel global. Y eso es algo que sí me gustaría recalcar, porque si bien México, como ya decías, Pati, no tiene una carga arancelaria tan pesada como estos países que ya mencionamos, sí es regresar al siglo XIX y habrá disrupciones importantes en las cadenas comerciales, habrá disrupciones adicionales también en la manera en la que creamos y que funciona nuestra economía, que se ha basado, Beto, los últimos 30 años en un modelo económico de integración con América del Norte, y ahora lo que la presidenta está diciendo o ya dijo en su mensaje posterior a los aranceles es:
pues hay que voltar hacia adentro primero y después a ver quién afuera nos recibe esto que estamos produciendo. Al final de cuentas, el mundo está conectadísimo y no vamos a poder evitar de alguna manera resentir lo que ocurra, ¿no? Y sí creo, y es un poquito quizás lo que a mí me preocupa, efectivamente salimos menos raspados que otros países en el tema de los aranceles, pero el simple hecho de que empiece a haber una, digamos, este juego en la mesa de ping-pong de tú me tiras, yo te tiro, como es el caso de ahora China, que le responde a Estados Unidos seguramente le va a volver a responder a China, los de la Unión Europea harán lo mismo, y cuando se empieza este peloteo o tirada de misiles a ver cuál es el más fuerte, pues de esos México tendrá en algún momento que sentir el impacto, y eso le va a pegar a todo el mundo. Hay dos cosas, por ejemplo, para mostrar y que sea más gráfico o por lo menos más visible el nivel de integración. Y también el que yo creo es el gran error de Donald Trump y sus asesores. Por cada dólar comerciado por cada dólar de valor producido en América del Norte y de productos que se venden en Estados Unidos, la carga de producción estadounidense es como de 30 centavos por dólar. 30 centavos por dólar. Para poner un ejemplo, compararlo, el valor en China, o sea, el valor en China es 3 centavos por cada dólar. Es decir, es 10 veces más lo que aporta Estados Unidos trabajando o produciendo en colaboración con el resto de América del Norte, con Canadá y con México, de lo que lo hace con, insisto, su segundo o tercer socio comercial, dependiendo cómo lo midas, que es China. Trancazo por todos lados, Pati. Sí, claro, si ya lo empezamos a ver a detalle y lo cuestionan y economistas renombrados, que pues esta estrategia de Trump no tiene ninguna lógica, ¿no? Digo lógica para el mundo, para él sí, porque para él no hay que olvidar que es esta parte de negociar y obtener lo que yo quiero. Entonces ahí va a entrar esta parte de qué países sí le dan esa entrada para negociar y cuáles no, como es el caso de China, que es el otro gigante económico que ya dejó ver que no va a doblar las manos. Entonces, esta parte de tener en pelea a los dos gigantes que sostienen la economía mundial, pues obviamente va a mover el tablero y lo que decimos, esta parte de la incertidumbre que genera tampoco es buena para ninguna economía, porque sí, México salió menos raspado, pero seguimos teniendo aranceles sobre esta parte de que él dice, si detienen el fentanilo, pues vamos a ver si bajamos este 25% a 12%, pero es algo que no sabemos si va a pasar. Vamos a vivir o sea, todavía la bota sigue en el cuello, Beto. Eso también es una realidad. Y ahí es también, antes de cambiar del tema de aranceles y enfocarnos bien en lo que viene también para el país, en lo que resta del año, sobre todo 2026, hay una cosa también relevante que tiene que ver con Estados Unidos específicamente, pero que eventualmente, con el paso de los meses, nos va a pegar de manera directa. Se ha dicho que los consumidores americanos van a ser los principales afectados de estos aranceles y no cabe duda. De hecho, JP Morgan publicó hace apenas unos días un informe, el viernes de la semana pasada, y lo tituló Habrá sangre. En inglés, There Will Be Blood. O sea, habrá sangre. ¿Por qué? Porque ya hay una expectativa de 60%, antes era de 40% según este banco de inversión, ahora es 60% la probabilidad de recesión. Un tema aquí importante también, Beto, y es que esto es un problema muy humano. Los economistas dicen que la economía es la madre de todas las ciencias sociales y tiene que ver con esto que son decisiones de las personas, del consumidor allá en Estados Unidos. Si ahorita por ejemplo hemos visto que, o más bien en los días antes de que entraran en vigor los aranceles, la gente se abalanzó a las concesionarias de autos a tratar de comprar ese auto que pues ahí tenía el guardadito pues de una vez antes de que suban de precio, porque se espera que el valor de estos vehículos nuevos se incrementa hasta $4,000. Pero también vienen decisiones como, bueno, me voy a comprar el auto, pero no voy a comprar la lavadora, no voy a comprar la tostadora. Y eso es una cadenita que va a terminar golpeando pues también a la producción en México. Sí, por supuesto. Y ya lo estamos viendo, Gonzalo. Por ejemplo, el caso de Stellantis, la planta en Toluca, ya anunció que por lo menos va a suspender un tiempo la producción de algunos de sus unidades. También el caso de Nissan, aquí en México. Y así
sí creo que estos brotes que podemos estar viéndolos en México por, digamos, toda esta cadena que bien comentas. Y sí, es muy cierto. El principal afectado o el primer afectado va a ser el consumidor. Los estadounidenses van a experimentar seguramente en los próximos días este incremento de precios. El propio titular de la Fed, Jerome Powell, ya hizo la advertencia. Todo este tema de los aranceles lo que nos va a traer es más inflación y menor crecimiento económico. O sea, las propias cabezas estadounidenses, estas autoridades, en este caso una autoridad monetaria, haciendo esta advertencia, pues sí hay que tomarlo mucho en cuenta porque saben que de alguna manera se han tirado un disparo en el pie en Estados Unidos. Y Pati, la telenovela o esta docuserie, como lo quieran considerar, de la renegociación económica apenas va a empezar. Ni siquiera nos hemos sentado a la mesa con Estados Unidos y Canadá a lo que en teoría originalmente era una revisión, pero ya decirle revisión está más que desfasado, Pati. No, coincidimos totalmente. La revisión que era para 2026, lo que estamos viendo es que sí se va a adelantar, no va a ser revisión, va a ser renegociación, y es esta parte de ir revisando sector por sector, porque y según Trump, México y Canadá han estado haciendo trampa con el TEMEC, entonces sí va a tratar como de poner mayores candados, y lo que ahí nos han dicho los especialistas es que también va a buscar un mayor beneficio para Estados Unidos, porque pues ahí la verdad es que México ha salido bien parado con el TEMEC, o sea, nuestras exportaciones han crecido sustancialmente a Estados Unidos, somos el principal socio de Estados Unidos, entonces ahí lo que va a pasar con este tratado es que no se va a terminar, justo por lo que platicamos al principio, ¿no? La integración es tan grande que obviamente no conviene pues quitar este bloque, por lo que también decíamos de China, ¿no? Esta competencia frente a China, que le tomó también varias décadas ser lo que es China, y hablábamos de estos 30 años de integración comercial, pues más o menos ahí es la balanza de lo que le ha tomado a Norteamérica y a China estar en el lugar donde están. Entonces, yo creo que ahí Trump lo tiene en cuenta, pero pues está esta parte de yo quiero regresar la industria a Estados Unidos, algo que ya han dicho que también es totalmente una locura. Escuchaba en una entrevista que dijo que le tomará a Estados Unidos 2 años este proceso de regresar las industrias, cuando sabemos que no es así. Estamos hablando de décadas. Trump y Hacienda viven en el mismo planeta, Beto. Sí, no, bueno, sí, totalmente. Mira, yo lo que veo en resumen de lo que comenta Pati es una buena noticia que el tema del TEMEC de alguna manera siga respirando, ¿no? Porque sí nos estábamos cuestionando, pues qué caso tenía que existiera si van a existir aranceles, ¿no? Entonces es una buena noticia decir a estas alturas que el TEMEC sí todavía tiene pulso. Ahora, lo que sí es cierto es que probablemente nos lo vayan a descafeinar de como lo conocemos hoy. A eso iba también, porque en enero, cuando asumió Donald Trump el poder, el 20 de enero, muchas de las cosas que han sucedido en los últimos días parecían descabelladas. No va a suceder, no va a haber aranceles, es una locura, es regresar el tiempo prácticamente 100 años, es darse, decía él, citando a nuestro secretario de Economía, darse un balazo en el pie, y sucedió. Se pegaron el escopetazo, no un balazo. Es que se confiaron con la versión 1 de Trump. Exactamente, siguen leyendo, y hay mucha gente que sigue leyendo a Trump como el Trump de 2016. Este es un Trump completamente distinto, condiciones geopolíticas también muy diferentes. Ahora, tomando en cuenta de que no hay ya escenario descabellado o lo suficientemente descabellado para descartarlo, Pati, está en riesgo el TEMEC. Es decir, ya hay voces o hay señales de que incluso pudiéramos terminar sin un acuerdo. Ahí lo que estamos viendo pues no es esta parte de terminarlo, pero sí se ha manejado esta posibilidad, y el mismo Trump también ya lo dejó ver en algún tiempo, acuerdos bilaterales. Acuerdo Estados Unidos-México, acuerdo con Canadá, eso podría darse,
Pero ahí lo que pelean y las cabezas también del sector económico de los 3 estados es que no tiene sentido hacer esos acuerdos bilaterales, ¿no? Con estas economías, como lo decimos, tan integradas, pero si en el escenario más probable, probable porque lo que tú dices es cierto, no sabemos qué va a pasar, a Trump se le ocurren muchas cosas, lo hemos mencionado en muchas notas, mientras juega cambia las reglas del juego, entonces en este escenario pues no se ve que nos vayamos a quedar sin un acuerdo, porque pues también somos grandes proveedores de bienes, sobre todo para Estados Unidos. Entonces también para Estados Unidos sustituir la cantidad que le compra a México y a Canadá, pues no es una cosa fácil. Eso, sí, Beto. No, y yo nada más quisiera agregar que a mí, dentro de todo lo que me preocupa de esto que estamos hablando, porque si se dan cuenta, los escenarios todavía se ven complejos con el tema del comercio exterior. Si ustedes revisan los precriterios de Hacienda, estos que acaban de presentar la semana pasada, es una embarrada lo que toca de tema sobre comercio exterior. Correcto. Sobre los aranceles. Es más, pareciera que los aranceles ni están ocurriendo, ni nos van a pegar, y eso me preocupa, que Hacienda en sus escenarios no esté contemplando un tema de mayor profundidad con eso. Te habla de una disonancia de Hacienda con el resto de las dependencias de gobierno, particularmente con la Secretaría de Economía. Si yo fuera uno de los negociadores del gobierno de esa dependencia, sí diría, oye, me siento ofendido. Es como si yo no hubiera estado los últimos 2 meses aquí defendiendo el acuerdo comercial con el cual se basa la economía, con el cual tienes que armar, o con la cual tienes que armar el presupuesto del próximo año. Sí, estamos hablando de 2 mundos totalmente distintos los que se están viviendo al interior del gobierno federal. A ver, para ir un poco amarrando las cosas, Pati, Beto, hemos hablado mucho de lo macro, hemos hablado acerca de una mala expectativa, o muy criticada por lo menos por parte de Hacienda. También tenemos pendiente las negociaciones comerciales. Al final del día, Pati, al bolsillo mexicano, ¿qué rollo? ¿Qué le va a pasar? Esto impacta a nosotros, los cristianos de pie, o sea, no nada más a México. Creo que es un impacto global, porque estos aranceles pues les tocó a todo mundo. Que ahí también decir una cosa curiosa es que pues no se trató de aranceles recíprocos para nada. O sea, fue una fórmula que Trump usó del déficit comercial que tiene ese país, con las importaciones que hacemos, dividirla entre 2, con una base mínima de 10%. Usó la del chicharronero. Sí, o sea, perdón, pero como en la prepa. Sí, no, es una fórmula que nada tiene que ver con esta aplicación que le había dicho de aranceles recíprocos. Entonces, esta parte de impactar a casi todo el mundo con estos aranceles, obviamente va a encarecer los bienes y servicios para mexicanos, para estadounidenses, para quien tú quieras, Gonzalo. Y eso, pues sí lo vamos a ver reflejado ya en un incremento de precios, o tan fenómeno que hemos comentado, que ahorita Beto nos va a recordar su nombre, de que ya viene el producto, si antes era 1 litro, ahora son 900 mililitros, ¿no? Con el mismo precio, pero ahí reducido. Reduflación. La reduflación. Y me consta que Beto lo utilizó antes de que lo usara El País y The Economist. Se le ocurrió un día que salió, que compró unas papas y dijo, oye, ¿de qué se trata esto? Ya le di 3 vueltas a la bolsa y apenas estoy llegando al producto. Exactamente. Y un poquito para aterrizar, sí va a haber impacto con el tema. Mira, para que la gente lo entienda, seguramente más adelante una lata de refresco, una lata de cerveza, van a ver el incremento de precio, porque ahí están los componentes del acero, del aluminio. Un auto se nos va a encarecer porque pues nosotros sí tenemos aranceles, y habrá otros productos que poco a poco, porque al final de cuentas las cosas se van contagiando. Y pues sí, yo nada más lo que invitaría a la gente es tenga mucha precaución con el tema de, pues a la hora de hacer sus compras, porque seguramente van a ver el encarecimiento por todo este fenómeno arancelario. Y porque es muy colateral, de verdad. Yo sí quiero insistir en que no es nada más al momento de comprar el auto nuevo, querer comprar el refrigerador nuevo, es que la pieza, cuando se te descompone, probablemente ya no exista o sea más cara, que si tienes que llevar el auto a reparación, esa pieza también tarde 3, 4, 5 semanas incluso, por las disrupciones que se van a generar en el comercio internacional, el encarecimiento de autopartes, como ya decías, de insumos tan básicos como
como latas, como botellas, vaya, cualquier producto que se les ocurra está entrelazada de manera tan profunda la economía a nivel global que sí o sí vamos a resentir el impacto. Creo que llegó otra vez la época, Beto, en donde para hacer el súper hay que ir como a 2 o 3 lugares para comparar precios y sobre todo para encontrar alternativas muy reales para que no nos peguen tanto en el bolsillo. Pati, una reflexión final. Una reflexión final, pues es esta parte de que bueno que a México ya no le tocaron recíprocos, pero sí tenemos todavía muchos retos por delante. Está esta parte de mantener el tratado. La presidenta presentó su plan México recargado. Ahí lo que ven es un optimismo porque pues acelera inversiones, acelera cosas que México necesita para volver a tener ese atractivo para las inversiones, ¿no? En medio de toda esta incertidumbre, claro que va a ser difícil, pero lo tenemos que hacer. O sea, si también nos quedamos paralizados, pues peor nos va a ir, Gonzalo. Beto. Pues mira, yo creo que se dijo por muchos años que México necesitaba diversificar su mercado. Hoy hubiera sido muy bueno que el abanico hubiera estado como más amplio, ¿no? Que no tuviéramos la canasta de los huevos concentradas en Estados Unidos. Más de 80% de nuestras exportaciones se van para allá. Pero bueno, es como siempre, en los momentos difíciles existen las oportunidades y creo que México tendrá que mirar hacia otros lados. Y la otra situación que yo creo, debe haber muchas alianzas aquí locales. Sí debemos apostar también por nuestros productos nacionales y estas campañas de El Hecho en México creo que tienen que arreciar justo para pues evitar el mayor impacto posible en los bolsillos de los mexicanos y sí mirar a nuestros productos, nuestros buenos productos que también tenemos muchos. Yo me quedo con 2 cosas que no andamos tanto en ello, pero ya lo haremos quizá en otros episodios de Cuéntame de Economía. El primero es el 28 de abril hay una elección clave en Canadá, en donde si gana Mark Carney, el actual primer ministro liberal, que de hecho ya le dio la vuelta a las encuestas de manera espectacular. Creo que es un tipo pues altamente preparado, ex banquero del Banco, bueno, es el ex titular del Banco Central de Canadá en la recesión de 2008, en la gran crisis de 2008. Fue el gobernador del Banco de Inglaterra durante el Brexit. Es un tipo que además ha mostrado una señal y una propensión a decir: con México podemos hacer par para poder hacer frente a lo que ha sucedido con Donald Trump. Ese es un gran momento clave y creo que va a definir la estrategia nacional hacia adelante. Y la otra reflexión es: me encantaría vivir en el país de Hacienda. Es sin duda una maravilla lo que han puesto sobre la mesa, pero me preocupa mucho porque esa no es la realidad. Y para 2026 seguramente, si este año vimos en el presupuesto tijera, híjole, para el siguiente viene el machetazo completo. Híjole, Gonzalo. Yo creo que sí le vamos a sumar otro pronóstico errado a Hacienda. Van a ser 14. Totalmente, en el país de Hacienda y en el país de Trump. En el país de Hacienda y en el país de Trump. Y bueno, pues queridos podescuchas y también para quienes nos ven a través de YouTube, no se queden tristes. La realidad es que toda la información que escucharon está disponible en expansión.mx. Sigan de verdad la información que trae Pati Tapia alrededor del comercio exterior. También pues todo lo que traemos en el resto de las secciones de Expansión. Van a ver ahí que hay muchas alternativas y sobre todo van a entender todo esto que está sucediendo, que parece muy complejo, que parece muy enredado. Sí lo es, pero lo explicamos de una manera muy clara. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.